Has documentado procesos, tienes manuales, has implementado incluso inteligencia artificial, pero cuando desapareces una semana de tu empresa, todo se cae y el problema persiste. Es más, muchas veces detectas a otro tipo de empresario que con menos sistemas de los que tú ya has realizado, estás detectando que su empresa realmente funciona sin que ellos estén. Te voy a desvelar en este vídeo cuál es el problema que estás teniendo tú a día de hoy y por qué realmente esos empresarios, su empresa sí que funcionan sola. Y sé lo que estás pensando, ya lo he creado, ya lo he intentado todo, pero esto no tiene remedio y no hay manera de poder hacerlo con mi empresa. Pues te voy a desvelar en este vídeo cuál es el problema que realmente estás teniendo y cómo lo vas a empezar a solucionar. Hola, soy Juan Carlos Ruiz, tengo 25 años de experiencia empresarial y en mis últimos 5 años con mi consultora empresarial Gerente Level Plus ya hemos implementado todo este tipo de procesos en más de 100 pymes tradicionales como la tuya. Así que quédate en este vídeo porque vas a ver que de manera muy sencilla lo vas a poder implementar a la finalización de este vídeo. Vamos adelante. El primer punto que te quiero contar es que un proceso no es ni un PDF, ni un vídeo, ni un sistema típico de los que se puede hacer. Un proceso es un sistema en el que tiene que haber una entrada, se crea ese proceso que te estoy diciendo y tiene que haber una salida. Y lo más importante, y aquí está la clave, es que tiene que haber un bucle de retroalimentación en el cual se aporte toda la información necesaria y nos dé unas métricas suficientes para ver si ese proceso está funcionando o no. Como te digo, te lo voy a repetir, un sistema es muy simple. Tiene que haber siempre una entrada, se crea el proceso, tiene que haber una salida y la clave, como te digo, está en el bucle de información para alimentar ese sistema y que dé los resultados realmente que tú necesitas. El segundo punto es decirte que la creación de un sistema no tiene ningún sentido si finalmente el responsable sigue siendo tú. Pues bien, aquí lo que te quiero decir es que la importancia de crear un sistema es para que al final se pueda replicar sin que tú realmente, llegado un momento, todo tiene su proceso, nunca mejor dicho, realmente tú puedas liberarte de poder estar controlando esa parte de tu empresa. Cuando creas un sistema pasado un tiempo y se crea el verdadero proceso para que el equipo que está trabajando en tu empresa tenga toda la información necesaria, pueda ejecutar una determinada tarea sin que tú estés presente, eso al final es el objetivo en el que estamos alcanzando. Por eso te digo, un sistema no va a servir absolutamente para nada si tú sigues siendo la persona que finalmente siempre está controlando los resultados. Es normal que a ti te puedan ir dando información en un cuadro de mando con toda la información que necesitas para verificar y comprobar que efectivamente se están alcanzando determinados objetivos empresariales, pero si al final eres tú el que está dentro de ese sistema, el que está operando y el que está vigilando de manera permanente que la consecución de ciertos objetivos y resultados, al final, como te digo, esa no es la solución. Sobre este punto te quiero contar un caso concreto que teníamos con un cliente, Istalium, en el cual lo que empezamos a crear es, a través de ese proceso, muy importante generar un único responsable, el cual tenía que hacerse, como te digo, responsable de que esa tarea y que concretamente esa parte del servicio al cliente se estuviera ejecutando de una manera óptima, tal como habíamos establecido y organizado. ¿Por qué te digo esto de crear un único responsable con unos determinados KPIs? Porque lo que estuvimos detectando es que esa tarea se estaba realizando por diferentes miembros del equipo y al final, como no había un único responsable, la responsabilidad se diluía y finalmente la consecución de esa optimización de la tarea no se estaba llevando a cabo porque se diluía esa responsabilidad. Por eso es súper importante, lo que tienes que hacer es crear una única persona que sea responsable de esa tarea y sí que luego al final te esté dando un reporte de información para que tú puedas comprobar que efectivamente se está cumpliendo. Otro punto súper importante que nosotros es lo primero que hacemos con todos nuestros clientes al arrancar la parte de organización es empezar a mapear lo que es el proceso completo del que tiene nuestro cliente desde que el cliente nos conoce por primera vez hasta que finalizamos con la entrega del servicio. Aquí, para hacerlo de una manera muy simple, podríamos determinar que ese proceso podría empezar por la parte de marketing, luego pasa a la parte de ventas,
Y por último tenemos la parte de entrega del servicio y luego también añadido, pero ya de manera interna en tu empresa, está la parte de finanzas. Cuando empiezas a mapear los procesos de tu empresa con estas 4 áreas que te he dicho, marketing, ventas, entrega y finanzas, empiezas a estructurar tu empresa de una manera mucho más ordenada. La parte de marketing va a ser esa en la cual el cliente entra en el mundo de tu empresa por primera vez. Vas a crear ahí un sistema de atracción de ese cliente para llevarlo a la segunda fase, que sería la parte de ventas. Aquí también vas a crear un proceso completo de ventas con un guión muy estructurado con el equipo comercial que tengas, y a partir de ahí, como te digo, vas a crear ese primer proceso en marketing y luego lo vas a crear el proceso completo en ventas. Una vez el cliente ha tomado la decisión de empezar a trabajar contigo, empezamos a trabajar la parte súper importante de la entrega del servicio. Aquí lo que nosotros siempre recomendamos, y es por ejemplo lo que estuvimos haciendo con Todo Hotel, que se dedicaba a la tema de implementación de cocinas industriales, lo que estuvimos viendo es las diferentes áreas y partes que tenía en la entrega del servicio, las fuimos mapeando, y esto lo que nos permitió es que el cliente tenía de una manera muy aterrizada, muy clara, cuáles eran las diferentes partes en las que se hacía esa entrega del servicio, bien por certificaciones o bien por diferentes controles de avance según se va ejecutando la obra, y eso lo que permitía es tener de una manera muy clara, diferenciar esas diferentes áreas, mapeando el proceso con unos sistemas de control muy claros sobre un trabajador concreto, el cual que tenía que reportar al dueño de la empresa y a un también coordinador que había de trabajo. Y así, como te digo, sería muy importante el que puedas mapear en estas simples 4 áreas de negocio para poder tener controlado ese mapeo de todo el recorrido del cliente con la parte interna que hemos dicho de finanzas, para empezar a implementar estos SOP que son muy importantes en la entrega, en la parte de todo el servicio. Vale, aquí en el siguiente punto lo que te quiero hablar es de cómo crear un verdadero proceso de la manera más simple y sencilla. Aquí me gusta compararlo en muchas ocasiones como si estuvieras creando una receta. Un proceso lo que te va a permitir es llegar desde un punto A hasta un punto B para solucionar un problema, y es muy importante que para que eso realmente se pueda llegar a conseguir, al igual que una receta, puedas hacerlo de una manera súper sencilla y súper estructurado para que cualquier persona de tu equipo pueda realmente ejecutar esas funciones y esas tareas. Como te digo, aquí de lo que se trata es de empezar a sentarse, de empezar junto con el equipo, si puedes y te están ayudando en la entrega del servicio, si cogemos esa área, por poner un ejemplo, como hicimos con un cliente. El ejemplo que te quiero poner, por ejemplo, lo vamos a hacer con Talleres Martínez, y en la parte de la entrega del servicio, concretamente la parte de revisiones que tenían de todos los vehículos, aquí lo que estuvimos haciendo es reunir a Iván, ¿vale?, con todo el equipo, con la persona, con Javier, que es el jefe de post-servicio, para tener bien claro cuáles son las diferentes partes a la hora de realizar la revisión de un vehículo, desde que el cliente se pone en contacto con nosotros hasta que hace la entrega del coche, que se hace toda la revisión y la posterior entrega. Pues aquí, como te digo, es súper importante que puedas empezar a detallar al máximo detalle todas las partes de ese proceso, para que de esta manera, cuando un mecánico en este caso tenía que realizar esa revisión del vehículo, supiera perfectamente cuántos puntos de revisión hacía, cómo tenía que recibir al cliente, cómo tenía que hacer el cuidado del coche con todas las fundas que tenía que ponerlo, y a la finalización de esa revisión, efectivamente, cómo se le hacía la entrega del coche al vehículo junto con recepción, etcétera. Entonces, con este sencillo ejemplo que te he puesto, de lo que se trata es de hacer un mapeo completo de esa entrega del servicio, y con esto quedaría totalmente aterrizado el proceso, y a partir de ahí empiezas a documentarlo punto por punto para que quede muy aterrizado y muy claro, y que la persona que lo vaya a desarrollar no pueda tener ningún tipo de dudas. Importante aquí, como te digo, posteriormente es tener las métricas adecuadas de cada parte del proceso para que se pueda medir y se pueda comprobar que efectivamente la efectividad de ese proceso es la que necesita la calidad de la entrega del servicio en este caso. Otro punto importante, que a mí me gusta definirlo como el efecto bola de nieve, es cómo vas a empezar a delegar todos estos procesos. Lo primero que tienes que hacer es que cuando tienes el proceso ya detallado, lo que tienes a la persona a que se le vaya a delegar, y que esa persona lo que tiene que hacer es primero, en primer lugar, ver cómo lo estás ejecutando tú y cómo lo realiza. Esa persona
persona, no solo con el proceso, sino que si te está visualizando a ti cómo haces esa entrega del servicio, va a empezar a entender cómo es que se tiene que desarrollar toda esta parte. El segundo punto que habría que abordar es que esa persona lo empiece a ejecutar esa tarea por sí sola, pero bajo tu supervisión. Esto lo que te va a permitir es ver de una manera real cómo se está haciendo esa ejecución de la tarea para que puedas ir corrigiendo los posibles errores que vaya teniendo y poder implementar las mejoras necesarias. Y en último lugar, ¿vale? Para generar el efecto de bola completo, es que esa tarea lo ejecute la persona por sí sola. Eso lo que va a permitir después, con las métricas que te vaya pasando a la hora de hacer esa determinada tarea, es comprobar que efectivamente se esté cumpliendo bajo los estándares de calidad y de KPIs que tú tengas establecido para un determinado proceso o tarea. Y eso al final termina en una delegación completa que te va a permitir liberarte en el día a día de tu empresa. Y el último punto, súper importante, es darle un propósito real a la persona a la hora de hacer la entrega del servicio. Aquí no se trata simplemente de entregar un manual para que esa persona haga una determinada tarea o proceso. Aquí de lo que se trata es de que esa persona entienda e interiorice la importancia de ese servicio o tarea que está realizando en ese momento. Hay que transmitirle que es una pequeña parte de la estructura de toda la empresa, ¿vale? Desde que se hace la captación del cliente hasta que se finaliza el servicio, y transmitirle que es un paso súper importante la tarea que él realiza para obtener concretamente la satisfacción completa del cliente y cuál es el verdadero propósito empresarial que se quiere conseguir cuando damos una solución a un problema que tiene nuestro cliente. Esto es un punto que nunca se trata en un proceso, y es súper importante que, como te digo, lo interiorice el trabajador, entienda perfectamente cuál es su cometido y el para qué hace todo eso. El para qué es la gran diferencia y lo que va a permitir diferenciar a tu empresa del resto. Pues hasta aquí la parte de los procesos que te quería enseñar. Si te ha gustado todo el contenido del vídeo, te invito a que agendes una llamada conmigo o con mi equipo. En la descripción vas a ver un enlace para que puedas tener esa llamada para hacer una consultoría totalmente gratuita, y que a partir de ahí te expliquemos cómo trabajamos ya con todos nuestros clientes en las diferentes áreas de estrategia, finanzas, marketing y organización. Y si vemos que podemos implementar todo esto en tu empresa, te invitaremos a que formes parte de nuestro servicio para poder implementar, por ejemplo, todos estos procesos que hemos hablado en el vídeo de hoy en tu propia empresa. Espero que te haya gustado el vídeo y espero que pases un día maravilloso. Adiós.